La comunicación celular, entonces, es ese proceso por el cual va a haber una comunicación entre célula y célula, puede ser a cortas distancias o a largas distancias. Esa comunicación más bien es un tipo de señalización química que se va a dar entre células. Y hay 4 tipos de comunicación en los cuales pueden participar las células. Por ejemplo, comunicación a través de neurotransmisores, que esta es la comunicación que se da entre neuronas, entre células nerviosas. También las hormonas. Esto se da gracias a la comunicación con mensajes endocrinos, es decir, a largas distancias. Y tenemos también a los mediadores químicos locales, que son todos aquellos que pues van a hacer efectos alrededor de la célula. Y por último, la comunicación autocrina, en la cual, como su nombre lo dice, auto significa que la propia célula se va a estimular a ella misma, ¿verdad? Por eso es auto. Todo esto se da gracias también a que las membranas celulares tienen incorporadas dentro de ellas proteínas que sirven de receptores y que van a reconocer todos esos mensajes químicos que llegan por los distintos tipos de comunicación, ya sea por comunicación endocrina, paracrina o autocrina. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estos 3 tipos de comunicación? La comunicación endocrina es aquella que se lleva a cabo cuando se produce un mensajero químico y el cual es liberado a la sangre, como ustedes ven acá. Se libera la sangre y a través de la sangre puede llegar a cualquier parte del cuerpo. Puede que se produzca en el cerebro, en las glándulas que están debajo del cerebro, como la hipófisis, y viaja por la sangre a estimular a otros órganos del cuerpo. Esto generalmente es gracias a una comunicación endocrina y se da por largas distancias. Tenemos también a la comunicación paracrina, en la cual las células se van a comunicar con sus vecinas. ¿Qué quiere decir? Que los mensajes únicamente van a llegar a las células que están cerca, no lejos. Para eso está la comunicación endocrina. Tenemos también la comunicación autocrina. Y como ustedes se dan cuenta acá, es la producción de mensajes químicos que van a estimular a la propia célula. Entonces, en este caso, vamos a ver que ahí están estos 3 tipos de comunicación: endocrina, paracrina y autocrina. Otro punto importante que debemos de tomar en cuenta es que las células generalmente se van a mantener unidas. Por ejemplo, ya sabemos que un conjunto de células pues, nos forma un tejido. Todos sabemos eso. Y que este tejido pues va a formar un órgano. Pero, ¿cómo hacen las células para mantenerse juntas? Que no se separen tan fácilmente. Para ello existen las uniones celulares. Y las uniones celulares se caracterizan porque van a darle, en algunos casos, fuerza y rigidez a un tejido. También van a transmitir información entre los espacios intra y extracelular y controlan el movimiento de moléculas. Esa sería entonces parte de las características de las uniones celulares. Como ustedes pudieron ver en su guía de estudio, son 3 tipos de uniones que vamos a encontrar. Y ahorita vamos a ver que dependiendo del órgano o la región del cuerpo en donde estén, pues se va a dar distinto tipo de unión entre células. Entonces vean, tenemos a las uniones de anclaje o adherentes, que se conocen también como desmosomas. Están las uniones estrechas u oclusivas.
tenemos también a las uniones de hendidura o comunicantes. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Empecemos con las de anclaje o adherentes. Anclar significa fijarse a algo, adherirse a algo. Y estas uniones se caracterizan porque son las que están formando tejidos que constantemente están sometidos a fuerzas mecánicas o a tensiones o trabajos mecánicos, como por ejemplo los intestinos, siempre están en movimiento. También la piel, ¿verdad? La piel, si ustedes se dan cuenta, la piel, pues es un conjunto de células bien unidas que no tan fácilmente se van a desprender. Por ejemplo, si usted se rasca cualquier parte de la piel, no se arranca un pedazo, ¿verdad? Sino que resiste. A menos que la fuerza sea pues muy brusca, muy fuerte, pues ya se puede romper el tejido, ¿verdad? Pero normalmente, cumpliendo con su función normal, pues no va a haber ningún inconveniente, ¿verdad? Gracias principalmente a estas uniones de anclaje o adherente. Y se verían de esta forma. Acá lo que tenemos son dos membranas celulares. Aquí una membrana y acá otra. Y esta es la unión que se da. Hagan de cuenta que estas son células de la piel. Así es como están unidas para formar esa barrera, ¿verdad? Para formar ese órgano más grande del cuerpo que es la piel. Tenemos las otras uniones que son las uniones estrechas u oclusivas. Y como su nombre lo dice, estas van a ser más estrechas porque se caracterizan porque van a sellar los espacios entre célula y célula. Ustedes pueden ver acá. Si se dan cuenta, está como remachada la membrana, las dos membranas de las células están completamente remachadas. Y esto es por el hecho de que van a haber algunos tejidos que necesitan guardar algún líquido. Por ejemplo, la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es una bolsita que se encuentra formando parte de nuestro sistema urinario. Y esta bolsita almacena la orina. Pero así como ustedes llenan un globo, por ejemplo, si usted pone un globo y lo llena con agua, el objetivo es que pues, el agua se mantenga dentro de ese globo, esa vejiga. Y lo mismo pasa con la vejiga urinaria. La vejiga urinaria almacena la orina que nosotros vamos a eliminar, ¿verdad? Constantemente. Pero conforme se va produciendo, se va almacenando en la vejiga. Y las células de la vejiga tienen que tener este tipo de uniones para evitar que se salga la orina a través de los espacios que hay entre células, ¿verdad? Entonces, esto va a garantizar que se mantenga pues esa vejiga sellada herméticamente. Tenemos por último a las uniones de hendidura o comunicantes. Las uniones de hendidura o comunicantes, pues como su nombre lo dice, comunican y pues van a formar algunos canales entre célula y célula gracias a una proteína que se llama conexina, quedando de la siguiente manera, como ustedes ven acá. ¿Ven? Hay espacios a través de los cuales pues va a haber comunicación entre célula y célula. A través de estos espacios pueden ir pasando, por ejemplo acá, moléculas de este lado de la célula a este otro lado de la otra célula. ¿Qué es la fotosíntesis, jóvenes? Pasando ya a otro tema. ¿Habían escuchado ustedes acerca de este proceso? ¿Quién? ¿Puede ser el proceso químico que pasan las plantas? Ah, gracias, Oneli, muy amable, sí. Es un proceso químico que va a suceder en las plantas, sí, así es. Este proceso se va a dar específicamente en las plantas, pero para que lo comprendamos de mejor manera, pues vamos a ver un pequeño video.
Póngale atención a este video. ¿Habéis preguntado cómo se nutren? ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se nutren las plantas? Quizá muchos lo habéis escuchado, pero no sabéis exactamente cómo funciona ese proceso conocido como fotosíntesis. Comencemos por una explicación general. Las plantas, a diferencia de los animales, fabrican su propia materia orgánica que usan para sus funciones vitales. Es lo que se conoce como nutrición autótrofa. Sin embargo, para formar su materia orgánica necesitan una serie de elementos básicos, que son el CO2, el agua, sales minerales y luz solar. Así, la planta tiene los materiales básicos y una fuente de energía que permitan mover la maquinaria celular. Las reacciones ocurren en las células de las hojas por lo general, en un orgánulo denominado cloroplasto. Los cloroplastos son orgánulos especiales teñidos con una serie de pigmentos que le ayudan a captar la energía proveniente de la luz solar y utilizarla para activar las reacciones. Para que tengáis un ejemplo más cercano, pensad en este orgánulo como las placas fotovoltaicas que utilizamos en nuestras casas o en juguetes para obtener electricidad. De forma que la luz llega a la placa y la placa consigue transformar dicha energía solar en energía eléctrica, o en este caso, energía química. Aparte de esto, las hojas poseen células encargadas de permitir la entrada de CO2, que se encuentra en estado gaseoso en el aire, y atraparlo dentro de la hoja para poder utilizarlo. A estas células se las conoce como estomas. Por otro lado, el agua y las sales minerales son traídas por la savia tras captarlo del suelo a través de las raíces. Reunidos todos los elementos, se producen dos fases de la fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. En la primera, la luz solar permite que se acumule energía química y poder reductor necesario para la siguiente fase. En este proceso se libera oxígeno a la atmósfera. La segunda fase se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente de noche. En esta etapa se consume el CO2 y la energía acumulada para formar azúcares como la sacarosa o el almidón, así como utilizar sales minerales como el nitrato para sintetizar aminoácidos, que son los elementos básicos de las proteínas. Y este sería el esquema general de la fotosíntesis con sus reactivos y sus productos finales. Y hasta aquí la idea general de la fotosíntesis. Muy bien. Entonces, como vimos en el video, la fotosíntesis es ese proceso en el cual se convierte la energía del sol en energía química. Puntos importantes. Este proceso solo lo pueden realizar las plantas. No lo pueden realizar las células animales, solo las células vegetales. Otro punto importante. Las plantas pueden realizarlo porque tienen un metabolismo autótrofo, un mecanismo de obtener energía. Autótrofo. ¿Y qué quiere decir esto? Que pueden producir su propio alimento. A diferencia de las células animales, como nosotros, los seres humanos que tenemos células animales y también los animales, el resto de animales, pues no realizamos este proceso. Tomarlo en cuenta, por favor. Veamos entonces. Si ustedes se dan cuenta, tenemos acá al proceso de fotosíntesis que se lleva a cabo en un organelo celular de la célula vegetal, que es el cloroplasto. Este proceso tiene dos fases. Es una fase luminosa o fase dependiente de la luz y una fase oscura o fase independiente de la luz, como vieron en el video. Y cuyo objetivo de cada fase es que, por ejemplo, en la fase luminosa, a partir de agua y la energía del sol, lo que sucede es que se produce oxígeno y energía. Todo esto con la presencia de pigmentos como la clorofila que captan la energía del sol, enzimas ADP y NADP+, perdón. Y la fase independiente de la luz o fase oscura se caracteriza porque necesita dióxido de carbono, agua, necesita energía también para producir glucosa.
que la glucosa es un azúcar y le sirve de alimento a la planta. Pero el punto acá es que lo más importante de este proceso de fotosíntesis es que como producto siempre se va a obtener oxígeno y glucosa. ¿A quién creen que le sirve el oxígeno? Alrededor de la planta. ¿A quién le va a servir ese oxígeno que produce la planta? ¿A quién? Las personas. Sí, a nosotros, ¿verdad? A nosotros nos va a servir ese oxígeno, perdón, que producen las plantas. Pero nosotros vamos a liberar dióxido de carbono cada vez que respiramos. Cuando nosotros inhalamos, pues ahí va el oxígeno. Pero como el oxígeno se degrada y sufre cambios y luego se obtiene dióxido de carbono, que esto no lo necesitamos en el cuerpo, lo tenemos que sacar, se libera y ese dióxido de carbono, si ustedes se dan cuenta, aparece acá, CO2, que es aprovechado por las plantas para producir carbohidratos o azúcares que le van a servir de alimento. Entonces es importante esto, porque el oxígeno que producen las plantas nos va a servir a nosotros, los seres humanos, y prácticamente las plantas nos van a reciclar todo ese gasto, ese dióxido de carbono, para que podamos obtener oxígeno, que es importante para nuestro metabolismo. Ahora bien, vean ustedes acá, podemos ver una estructura de la célula vegetal. Vean, esta es una hojita, puede ser cualquier planta, cualquiera que esté en su casa, en el jardín, en cualquier lado. Sí, adelante, Emigdio. Señor, entonces el oxígeno nada más lo recibimos nosotros y las plantas se quedan con el dióxido de carbono. Exactamente, ¿verdad? A nosotros nos sirve el oxígeno y a las plantas les sirve el dióxido de carbono. Y como ustedes ven, Gracias, señor. sí, de nada. Acá la hojita, ¿verdad? Hacemos un zoom, se vería algo como esto, un tejido de planta. Y si hacemos un zoom todavía más grande, veríamos una célula vegetal, como la que ustedes ven acá. Esta célula vegetal en su interior tiene cloroplastos, que es el lugar en el cual se va a llevar a cabo la fotosíntesis. Estos cloroplastos, como ustedes se dan cuenta ahí, tienen bastantes estructuras internas, como por ejemplo los tilacoides, el estroma, la membrana interna y externa también, ¿verdad? Del cloroplasto. Y importante es que tomemos en cuenta que va a haber un pigmento. Un pigmento es una sustancia que da color, que es de color verde y que generalmente le da color a todas las plantas, ¿verdad? Y que gracias a ese pigmento es que se puede llevar a cabo la fotosíntesis, porque es el que capta la energía del sol. Ese pigmento se llama clorofila. Acá tenemos la misma imagen, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora bien, por acá tenemos un resumen de lo que sucede. Veamos, pues, acá tenemos al cloroplasto de la planta. Este cloroplasto recibe la energía del sol y el agua y la transforma en oxígeno. Como resultado de este proceso se produce también energía que le va a servir a la planta en la fase oscura para producir azúcar, glucosa, esta es la glucosa, es la fórmula de la glucosa, a partir de dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Entonces todo es importante para este proceso y este proceso es importante para nosotros los seres vivos, porque nosotros requerimos y necesitamos el oxígeno. Quisiera saber si tienen alguna duda.
Ninguna, señor. Todo claro, señor. Bien, perfecto. Y pues ya para terminar, pues vamos a hablar de la respiración celular. Y quisiera yo preguntarles, ¿qué es la respiración celular? Para ustedes, ¿qué es la respiración celular? Adelante, por favor, Griselda. Hola, hola. Se podría decir que es un conjunto de reacciones químicas, Ujú. reacciones bioquímicas, perdón. Ajá. Reacciones químicas. Sí, tiene que ver con reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. La respiración celular, pues, involucra varios procesos, pero es importante que diferenciemos. No es lo mismo respiración pulmonar que respiración celular. Y para ello, pues, vamos a ver nuevamente un video. Quiero que le presten atención, por favor. Muy bien, pongámosle atención. Aspectos generales de la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa, y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver dos conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua, y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en dos fases, fase 1 glucólisis y fase 2 ciclo de Krebs, que por cierto incluye al transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las dos moléculas de piruvato van a tomar dos vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATPs, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono.
les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Espero te haya... Entonces, acabamos de ver este video sobre la respiración celular. Y es importante que tomemos en cuenta y diferenciemos que no es lo mismo hablar de respiración celular que respiración pulmonar. Si ustedes se dieron cuenta, respiración pulmonar, pues es ese intercambio de gases que se va a dar entre los pulmones y la sangre, ¿verdad?, que llega a ellos. El intercambio significa que pues yo inhalo oxígeno y exhalo dióxido de carbono. Eso es respiración pulmonar. Pero la respiración celular es un proceso más complejo por el hecho de que involucra la producción de energía. Y esta energía, como ustedes recordarán, la energía que necesitan nuestras células es energía en forma de ATP. El ATP es el combustible que necesitan las células. Y para obtener este combustible, las células tienen que realizar respiración celular. La pueden realizar de dos tipos, con la presencia de oxígeno o con la ausencia de oxígeno. La respiración aeróbica es la que utiliza oxígeno, por eso su nombre, aero. Y se resume con los siguientes pasos. ¿Ve? La respiración celular aeróbica consta de glucólisis, formación de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. En estos procesos, el principal objetivo va a ser la producción de energía o ATP. Esta energía, les vuelvo a repetir, va a ser importante para muchos procesos de los seres vivos, principalmente para procesos de la célula. Esta energía que ustedes ven acá, algunas células pues pueden producir de 30 a 32 ATPs, otras hasta 36 o 38. Todo depende de cuáles sean las condiciones en las cuales se encuentre la célula. Este sería el principal objetivo. Y así como en la fotosíntesis que se produce en el cloroplasto, en el caso de la respiración celular, se produce en la mitocondria, que es este organelo que ustedes ven acá. Acá es donde se produce la energía. Eso es entonces la respiración celular. Quisiera saber si tienen alguna duda.